¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Vayan poniéndose cómodos, por favor. Bienvenidos al webinar. En unos 5 minutos esperemos que terminen de ingresar las personas y vamos empezando. Listo, vamos esperando a las que las personas terminen de ingresar. Pónganse cómodos, aprovechen en traer algo de comida, una agua, para que puedan escuchar, estar atentos eh, en todo el webinar. Listo, Giovanni. A ver, no sé si podemos ir probando. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Emocionado por este webinar. Sí, sí, claro que sí, Gabriel. Justo el día de hoy, bueno, antes de empezar, ¿no? Muy buenos días con todos los que están presentes. Eh, el webinar del día de hoy está pensado principalmente para ustedes, para que puedan ver nuevas estrategias, para que puedan ver qué es lo que de cierta forma está ahí y que podemos explotar en pro del beneficio del proceso que nosotros manejemos. Entonces, en realidad estoy bastante emocionado, bastante contento de estar aquí y ya vamos a ir empezando dentro de unos minutitos. Yo voy a... 11:05 empezamos, así que tienen, ¿no?, Sí, aún todavía 2 minutitos para poder ir poniéndose cómodos, ¿no? Para que puedan escuchar justamente este webinar que estoy seguro que les va a resultar muy útil. sí, sí, exactamente, exactamente. Y ahí me encantaría ir rompiendo el hielo, tal vez, Buenos días, buenos días. Gabriel, cuéntame, así, imagínate que no fuéramos del equipo de anfitriones, de panelistas. Si tú lees el título Estrategia para convertir datos e IA, ¿qué se te viene a la mente? De hecho, se me viene a la mente como aprovechar, ¿no?, estos nuevos datos, o bueno, los datos que son uno de los principales activos ahora de las empresas, ¿no? Ya dejó de ser de repente la energía, el petróleo, y ahora los datos se han convertido en una parte fundamental eh, en el mundo, ¿no? Eh, Sí, vamos por ahí. Justamente hay una diapositiva en la que hay exactamente un ejemplo muy similar que comentas y sé que muchos de aquí le vamos a encontrar valor. Eh, Veo Vamos, ahí que tenemos ya casi 30 asistentes, días. rompiendo esquemas hoy día. ¿Ah? Sí, definitivamente. Bueno, igual, muchas gracias a los que se van uniendo. A las 11:05 empezamos, falta un minuto. Eh, Bueno, pónganse cómodos y espero que disfruten mucho este webinar. Listo, yo creo que podemos ir empezando. En primer lugar, agradecerles por su tiempo, por darse un espacio el día de hoy para podernos escuchar, para poder aprender también. Les damos la bienvenida al webinar que está realizando Tuxpas, específicamente también al equipo de Amazon Web Service, de estrategias para convertir los datos e IA en ventajas competitivas, ¿no? En AWS, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco les vamos a mostrar la agenda del día de hoy, de este webinar. Primero nos gustaría presentarnos, ¿no?, a la empresa Tuxpas, qué es lo que hacemos, también a los expositores, que en este caso somos yo y Giovanni, que los vamos a estar acompañando durante esta hora
de webinar y vamos a tener dos bloques, ¿no? Vamos a empezar primero por la analítica de datos, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos hoy en día en la gestión de datos dentro de las empresas? ¿Cuáles son las soluciones también que nosotros proponemos desde Tuxpas para estos desafíos, ¿no? ¿Qué herramientas de Amazon Web Service nos ayudan a potenciar estas soluciones? ¿Cómo podemos resolver con Amazon Web Service estos desafíos? Y también para que nos conozcan un poco qué es lo que hemos hecho antes, nuestros casos de éxito respecto a este punto, ¿no? Y la segunda parte, el segundo bloque, va a estar relacionado más a la inteligencia artificial generativa. Vamos a explicar, ¿no? Un poco los modelos fundacionales, qué son, cuáles hay, etcétera. Cuál es el valor comercial que se le da actualmente a la inteligencia artificial generativa, que ahora está muy de moda dentro de las empresas, dentro del día a día también, ¿no? Los casos de uso, ¿no? Cómo lo podemos utilizar, no solo es ChatGPT o etcétera, sino también tiene distintos casos de uso que de repente no conocíamos o que los vamos a descubrir el día de hoy. Cómo está transformando, cómo las empresas, cómo ya el mundo está empezando a utilizar la inteligencia artificial generativa, cómo la está aprovechando y finalmente también nuestra experiencia y nuestros casos de éxito, ¿no? Que hemos realizado. Finalmente, también queremos escucharlos a ustedes, queremos que nos pregunten para absolver sus dudas, comentarios, etcétera, y poder enriquecer muchísimo más su conocimiento y su experiencia también en este webinar, ¿no? Para que salgan de este webinar con nueva información y completamente seguros y felices de lo que han escuchado. Siguiente. Bueno, el día de hoy los vamos a estar acompañando quien les habla, Gabriel Urday del equipo comercial. Soy acá un executive de Tuxpas, ya llevo 2 años en la compañía, he visto distintos proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos y también Giovanni Miranda es el Squad Lead arquitecto de soluciones de la nube de Amazon Web Service. También junto a él hemos trabajado en muchísimos proyectos y justamente nuestra pasión por la analítica de datos e inteligencia artificial nos han llevado a dictar este webinar, ¿no? Bienvenido, Giovanni. No sé si tienes unas palabras para decir Sí, 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 comenzar. me encantaría empezar ahí. ¿Qué tal Bueno, buenos días con todos, a todos. Sí, justo como lo comenta Gabriel, yo soy un arquitecto de soluciones dentro de Tuxpas. Principalmente mi equipo de trabajo se enfoca en el desarrollo de proyectos de Data Analytics e inclusive un poquito más en el lado de Generative AI. Hay un caso de uso o un caso de éxito que vamos a mostrar en Generative AI en el que he sido la persona que pues ha gestionado el proyecto prácticamente de inicio a fin, por lo cual digamos que tengo experiencia que puede servirles de mucho apoyo, ¿no? Eso viene por mi parte. Ahí, Gabriel, te doy la batuta. Vale, siguiente. Listo. Bueno, nos vamos a presentar como Tuxpas. Nosotros somos una consultora digital que se encarga de reinventar la forma de trabajar de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tres productos. En primer lugar, Amazon, que justamente es el que está auspiciando, el que está llevando a cabo, está haciendo realidad este webinar, que somos nosotros del equipo de Amazon. Somos Partner Advance de Amazon que realizamos distintos proyectos en analítica de datos, inteligencia artificial, migración, etcétera. También tenemos productos como Monday que es un software que automatiza procesos, centraliza información y permite colaborar en tiempo real con las personas, y también otro software, otra herramienta de comunicación interna que es WordVivo, ¿no? Es básicamente un Facebook para empresas. Siguiente. Y bueno, es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos especialistas en cuatro tipos de proyectos. Nosotros ayudamos a migrar tus datos desde tus entornos on-premises, desde tu otra nube, hacia la nube de Amazon Web Service, donde te ayudamos justamente a construir tus lagos de datos, tus data warehouse, tus procesos de ETL, de extracción, transformación y carga, ¿no? Justamente esto viene acompañado de una gobernanza de datos ahora que es muy importante en los temas de cumplimiento, los temas de auditoría, ¿no? Para que tú puedas decidir y tengas conocimiento de quiénes deben tener acceso a qué. Finalmente también, que es la parte que va a desarrollar el webinar, es la parte de analítica de datos, ¿no? Nosotros te ayudamos a aprovechar esos datos que tú tienes almacenados, clasificados, etcétera, para que tú puedas tomar decisiones informadas y puedas anticiparte a lo que venga en el futuro, ¿no? Y también en la parte de inteligencia artificial, ¿no? También podemos utilizar esos datos para alimentar la inteligencia artificial y ser muchísimo más eficientes, más productivos, así como también acercarnos un poco más al cliente, ¿no? Siguiente.
Y esto es algo importante, ¿no? Porque hemos decidido hacer un webinar de analítica de datos e inteligencia artificial, pues bueno, básicamente porque somos expertos en esos temas, ¿no? Nosotros tenemos los competencies de analítica de datos e inteligencia artificial generativa. Esto es un programa de Amazon Web Service que certifica a sus partners por su excelencia y conocimiento técnico en la entrega de estas soluciones, ¿no? Para que se den una idea de la importancia de estas certificaciones, de estas competencias o los superpoderes que nosotros lo llamamos. Existen 200.000 partners en todo el mundo aproximadamente y solo 2.000 partners poseen estas certificaciones. Entonces nosotros pertenecemos a ese pequeño porcentaje de partners especialistas justamente en la analítica de datos e inteligencia artificial generativa. Somos el primer partner peruano en obtenerla y si no me equivoco estamos entre los 11 primeros en la región Latinoamérica. Siguiente. Y bueno, ahora sí damos pase al inicio del webinar. Los dejo con Giovanni y espero que lo disfruten y sea de mucho aprecio para ustedes esta exposición. Muchas gracias. Listo, gracias, Gabriel. Eh, Como ya se había comentado, el webinar está dividido en dos partes, ¿no? Uno que está relacionado a Data Analytics y otro que está relacionado a GenAI. Esta primera parte va a ser únicamente para Data Analytics y para ello, ¿no? Para más o menos conocer cómo es que vamos, hay una pregunta que suelto al aire y es, ¿qué tanto conocimiento tienes sobre Data y Analytics? Justo en su pantalla les va a salir un pop-up para que puedan responder. Por lo cual me gustaría ahí que brinden sus respuestas, qué tanto conocimiento, si han trabajado tal vez en algún proyecto o algo, puedan ponerle alto, medio o poco. No vamos a dar unos 15 segundos, 20 segundos, nada más, algo sumamente corto. Y esto acá nos va a permitir, o me va a permitir esencialmente, pues entablar lo que resta del webinar para la parte de Data Analytics de una forma específica, ¿no? Que ataque diferentes puntos, tanto básicos como avanzados. Ya, listo, perfecto, creo que ya vamos cortando. Y excelente. Ahí justo también ustedes están viendo las respuestas. Como pueden ver, tenemos aproximadamente un 50% de un porcentaje medio en conocimiento sobre Data Analytics. Hay un porcentaje menor que está en el lado de poco y otro lado que es nulo. Entonces, perfecto, me llevo eso porque vamos a ir trabajándolo pues de menos a más, ¿no? Para que se tenga ahí una base de conocimiento bastante poderosa. Ahora suelto una segunda pregunta. ¿Qué es lo que ya sabes sobre Data Analytics? ¿Ok? Puede que tengamos algunas ideas. Igual, de la misma forma, hay un formulario que se está aperturando y ello pues, nos va a permitir, de cierta forma, conocer, ¿no? Qué cosa es lo que uno se le viene a la cabeza cuando escucha las palabras Data y Analytics. De igual forma, son unos 15, 20 segundos, algo sumamente rápido, para poder tener eso mapeado y poder iniciar ya con lo que nos compete y con lo que estamos queriendo escuchar. Listo, perfecto. Y tenemos opiniones divididas, por lo que veo. Muchas opciones están en Excel y visualizaciones, sí, exactamente. Esa parte va sobre todo a la sección de data e inclusive un poquito a lo que es analytics, los KPIs y los dashboards, sí, perfectamente. El análisis de tendencia, ese es un punto muy importante y lo voy a tocar justamente dentro de dos diapositivas. Y otros que, bueno, está ahí, ¿no? Porque esto de por sí el tema de data y analytics es muy amplio. Oye, entonces vamos a empezar oficialmente con esta sesión de Data y Analytics. Me quedo con la frase, ¿ok? Vamos a partir de cuál es la importancia de los datos, ¿no? A mí me gusta dar un ejemplo usualmente, y es que cuando partimos una empresa, por ejemplo, sumamente pequeña, lo que hace es, de cierta forma, muy operativo, ¿no? A través del tiempo van a realizando sus operaciones, por ejemplo, compras, ventas, si brindan servicio, pues únicamente se centra en ello. Sin embargo, cuando ya estas empresas tienen el suficiente nivel o expertise, empiezan a crecer. Y obviamente cuando crecen ya empiezas a formalizar tus procesos. Una vez que formalizas tus procesos, lo que te permite es pues estandarizar, ¿no? El nivel de calidad que tú estás esperando y lo que estás al final como resultado hacia tu público objetivo. Ahora, ¿qué sucede? Estos procesos en muchos casos nos dejan datos. Estos datos, si es que nosotros no lo utilizamos, simplemente nos ocupan espacio. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos nuestros procesos y esos procesos nos dejan datos de tal importancia que podemos tal vez ver el futuro?
¿no? Suena tal vez anecdótico, pero podemos tener una cantidad de datos de aproximadamente tal vez 3 años, 4 años, 5 años y predecir cuál sería el porcentaje o el nivel de ventas que vamos a tener en el sexto año. O podríamos incluso medir, ¿no? Cuánto es el indicador de calidad de producción que estamos teniendo, podríamos saber cuánto es ese número exacto que nos dice a nosotros, tal proceso me está generando 10% de merma, 20% de merma, y saber, ¿no? Que obviamente las mermas es un producto, es un resultado que no lo vamos a poder utilizar y ver de cierta forma cómo reducimos esa cantidad o inclusive traspasar a otro proceso, otra tecnología que nos permita reducir la cantidad de merma, aumentar nuestro ROI e inclusive aumentar cualquier tema de productividad dentro de nuestros procesos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos impide a nosotros utilizar estos datos, ¿no? Ya habíamos comentado de cierta forma que tenemos una cantidad de 3 4 5 años, pero ¿qué nos impide utilizarlos? ¿No? Cuando hablamos de datos, hay que tener en consideración de que pueden ser múltiples tipos, ¿no? Pueden ser datos de nuestros clientes, de nuestros procesos, si en algún caso, por ejemplo, ustedes manejan herramientas de IoT, pues los datos de los sensores que nos envían. Todo ello debe de tener cierta gobernanza. ¿A qué nosotros denominamos con gobernanza? Pues tener un criterio o una estructuración en la cual nosotros tratamos esos datos. Es decir, ponerle regla uno, regla 2, regla 3, ponerle un nombre y apellido y demás. Muy aparte de lo que es gobernanza, tenemos el cumplimiento normativo, ¿no? Dentro del país, en este caso de mi persona, ¿no? Yo estoy ubicado en Perú. Hay ciertas normativas que cumplimos a nivel de todo el país, hay ciertas normativas que inclusive cumplimos como parte dentro de una organización e inclusive dentro de equipos de trabajo, de equipos de trabajo en los que hay que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Eso también entra como parte de la gobernanza de los datos. Ahora, justo lo que les comenté, podemos hacer análisis predictivo en tiempo real. En muchos casos nos impide realizar, si que nosotros no tratamos los datos de forma eficiente o con la delicadeza necesaria, nos quedamos estancados y no podemos ver más allá, ¿no? Nos quedamos simplemente en el presente. Otro punto muy importante es que para poder tratar estos datos se necesita en muchos casos un equipo especializado, ¿no? Un equipo que te permita ver más allá de un simple número que podemos ver en una tabla en Excel. Porque, es más, no lo salto como pregunta, pero sí lo pongo ahí en la mesa. Es muy diferente si yo veo un archivo en Excel, así lo veo una persona sumamente especialista que ya tiene el conocimiento de cómo puede explotar y potenciar toda la data que se tiene ahí para generar nuevos procesos, nuevos KPIs, entre otros valores, ¿no? Ahora, otro impedimento muy grande, en realidad esto se suele repetir en muchas ocasiones, es la gestión del volumen de los datos. O sea, tenemos en ocasiones eh, me voy desde el lado más rudimentario. Tenemos miles de Excels, 20.000 Excels, archivos ahí, archivos planos inclusive. ¿Cómo es que nosotros manejamos esta gran cantidad de datos? Y cómo le damos valor, sobre todo, ¿no? Hay que encontrar formas, estrategias, estructuras, todo ahí en conjunto con la gobernanza de datos para poder estandarizar un, vamos a decirlo así, para que se entienda, ¿no? Una tabla Excel sumamente maestra en la que podemos nosotros a partir de ahí explotar todos los datos que sean necesarios, ¿no? Y por último, los dos finales, la visualización y acceso a datos, que justamente va bastante relacionado al tema de los reportes, de generar KPIs, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se impulsa el valor de una estrategia de datos basada en la nube? O sea, hay tres puntos importantes, ¿no? Tenemos que descubrir nuevas oportunidades de negocio. Si nosotros basamos únicamente o nos cerramos únicamente en los procesos que llevamos en el día de hoy, quizás estamos cerrándole la puerta a nuevos procesos, a nuevas opciones que hay en el futuro. Y justamente los datos, obtener nuestros datos estructurados nos permiten ir más allá, ¿no? Ver un panorama mucho más amplio del que ya tenemos en el día de hoy. También podemos liberar equipos y recursos para la innovación. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Es que principalmente pues, nos encargamos únicamente le damos el tiempo, el espacio y los recursos necesarios a un equipo especializado
para que no se centre en la parte operativa, la parte de supervisar los procesos, sino que salga de la caja, ¿no? Salga de ese contexto único de saber qué cosa es lo que tengo que hacer el día de hoy con las herramientas que tengo, sino que vamos más allá, ¿no? Nos salimos de la caja y empezamos a buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones en las cuales podemos, como negocio, como empresa, inclusive como persona en algunos casos, y empezar a aperturarnos, ¿no? Empezar a ingresar. Y aumentar la eficiencia operativa y optimizar los costos. Ahora, este es sumamente un caso sumamente fácil de, sencillo de explicar, ¿no? Eh, ¿Cuántos, por ejemplo, de nosotros hemos tenido la ocasión de trabajar con 5 archivos en Excel sumamente importantes? Y obviamente, mientras que lo buscamos, mientras relacionamos la información de una tabla a otra, ya perdimos aproximadamente una hora, ¿no? Y todavía ni siquiera terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros pasamos o empezamos a trabajar ya con los datos, todo ese tiempo de una hora lo podemos reducir a segundos. Entonces ya ahorré mucho tiempo y puedo invertir ese tiempo en realizar otras operaciones, ¿no? Inclusive de mayor valor que simplemente estar buscando los datos. Todo ello, todo ese trabajo son estrategias que nosotros, de cierta forma, utilizamos para poder encontrar la problemática que está presente y plantear, ¿no? La mejor estrategia para poder atacar los problemas específicos o esas necesidades que están presentando. Como Tuxpas, nosotros tenemos expertise, justamente ahí Gabriel nos había comentado de la certificación que nos provee AWS en relación al tema de Data y Analytics. Y tenemos la experiencia como, por ejemplo, para validar una gran cantidad de datos, justamente uno de los grandes problemas que se habían comentado, integrar múltiples fuentes, porque únicamente los datos no están centrados en un archivo en Excel, sino que pueden estar en bases de datos, pueden estar inclusive en un data warehouse, ya tienen implementado un data warehouse donde están estructuradas todos los datos ahí, pero hay falta esa parte de explotarlos, ¿no? Perdón. También nos centramos mucho en la gobernanza de los datos, esto de acá porque la gobernanza y la calidad de los datos nos permite centrar una base o colocar una base al inicio y a partir del cual empezamos a escalar, ¿no? Empezamos a escalar, pero ya con una base sumamente sólida que nos permite pues acotarnos, ¿no? Acotarnos y no irnos tal vez por las nubes, porque cuando nos vamos por las nubes puede ser o puede darse el caso de que los datos que nosotros queremos que tenga valor ya no los tenga. Lo mismo con la seguridad de cumplimiento de normativo, el análisis predictivo en tiempo real, falta de talento especializado y visualización y acceso de datos, ¿no? Hemos enfrentado diferentes desafíos en muchos proyectos e inclusive más adelante les voy a comentar un caso de éxito en específico en el que tratamos dos puntos, ¿no? El tratamiento de los datos con cierto tema de gobernanza, que ya son parte de reglas, y la parte analítica, ¿no? La parte de reportería para que ustedes puedan de cierta forma interactuar, puedan, que sea más amigable al usuario, ¿no? Lo podemos reducir de esa forma. Ahora, dentro de AWS tenemos, hay una suite muy grande de datos o de servicios en la que nosotros podemos utilizar bases de datos, como lo había comentado, servicios para poder hacer ETL, es decir, la extracción, la transformación o la carga, o inclusive la otra opción, ¿no? La otra estrategia, que es la extracción, la carga y la transformación posterior. Y también vemos el caso de la gobernanza. Hay servicios sumamente específicos que nos permiten la búsqueda, servicios como por ejemplo el Dynamo, que son para poder eh, almacenar datos no estructurados, RDS, que vendrían a ser para las bases de datos relacionales, Data Warehouse, que vendrían a ser el servicio como Redshift, entre otros, ¿no? Eso acá, cada uno de estos servicios se piensa específicamente para que cumpla una función y cuando hay un proyecto en específico que lo vamos de lado o de la mano con Tuspas, pues nos centramos en esos específicos que atacan específicamente el dolor que están presentando y a partir de ahí empezamos a escalar la solución. Es decir, no solamente nos quedamos con uno solo, pero un momento, por favor.
Ya. Ahí, ¿me apoyas, por favor? Creo que perdió el acceso. Sí, acá está. Ya. Hay problemas técnicos, disculpen. Ya, vamos una más atrás en en la parte de los casos de éxito, por favor. Uno más, uno más. No, hay uno que es caso de éxito de data, por favor. Ujú, ya, ese, justamente ese, ya, chévere, perfecto. Ahora, pasa a la siguiente, por favor, equipo de panelistas. Ahí, en este caso, justamente el caso de éxito que les había comentado, tenemos tres, está especializado pues en el proyecto o en el dolor que tenía esta organización y Educa, ¿no? Tal y como ustedes lo pueden observar, tienen un problema en el que tenían datos estructurados, semiestructurados e inclusive pues diferentes tablas en diferentes lugares. Y lo que se les propuso como solución era reducir toda el consumo de esos procesos y demás a simplemente centralizarlos en un único lugar, ¿no? Obviamente con beneficios como la reducción de tiempo de ingesta de múltiples fuentes, la reducción de los tiempos de la carga incremental, porque obviamente cuando hablamos de una mayor cantidad de datos hay que ir escalando esa información, es decir, actualizándola con los nuevos datos y obviamente reducimos en gran cantidad esos tiempos. Y aparte, pues catalogamos todas las fuentes, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la arquitectura, pues nosotros hemos trabajado en específicamente para este proyecto. Pueden ver que todo está señalado dentro de una sección en verde. Esa es únicamente para la parte de datos, es decir, hemos utilizado los datos que se encuentran on-premise en una base de datos Oracle, también en otros servicios como por ejemplo CRMs, SharePoint, Google Drive, justo la problemática que les había comentado, ¿no? Tienen múltiples fuentes de datos y estas no se encuentran centralizadas en ningún único, ninguna data warehouse, ¿no? Ahora, en la parte central, justamente donde dice AWS Cloud, sí ustedes pueden observar lo siguiente. Hay un proceso que se encarga específicamente de la transformación de estos datos, es decir, de la gran y enorme cantidad de datos que nosotros podemos haber tenido. Empezamos a seccionarla, categorizarla, la empezamos a transformarla para que después de toda esa transformación que se realice, podamos ubicarlo en un único almacenamiento que nos va a permitir como fuente maestra. ¿Ok? ¿Eso qué nos permite? Ya evitar el hecho de estar buscando múltiples plataformas, es decir, plataformas A, B, C, D, y ahora solamente nos centramos en la plataforma maestra. ¿Ok? Pasa a lo siguiente, por favor. Ahora, cuando ya tenemos el caso de los datos, es decir, ya tenemos estructurados nuestros datos, ya podemos de cierta forma manejar eh, eh, toda la gran gama de posibilidades que tenemos y lo tenemos centralizado en un único lugar, toca la parte de explotarlo, ¿no? Es decir, ver y analizar esos datos para encontrarle un valor. ¿Ok? Ese valor va a depender mucho de las necesidades que se le busquen a este set de datos. Pueden ser, por ejemplo, necesidades de predecir qué es lo que va a pasar en el próximo periodo de ventas. Pueden ser necesidades como, por ejemplo, encontrar cuál es el ejemplo que había comentado hace unos minutos, ¿no? Encontrar ese porcentaje de mermas que habíamos encontrado y reducirlo a una a un único valor que nos permita a nosotros observar y decir si efectivamente nuestros procesos están cumpliendo lo que necesitamos o no están cumpliendo. Con toda esta parte de analítica, ahí por favor apóyame con la siguiente diapositiva, y en base a la misma arquitectura que se había armado en un principio, y lo pueden observar justamente en el scope de analítica, tenemos que ya una vez que hemos centralizado estos datos, nuevamente pasan por una sección, una etapa de transformación, únicamente para poder guardar.
en el servicio de Redshift, que es justamente el que está en la partecita casi al medio de lo que dice Scope Analítica. Y a partir de ese servicio que almacena múltiples datos ya de forma estructurada, idealmente, lo utilizamos con servicios de visualización, ¿no? Como pueden ser Power BI, pueden ser Tableau, inclusive dentro de Amazon hay un servicio específico que se llama QuickSight, que tiene la misma finalidad, el mismo objetivo, obviamente que pues cada uno con sus propias particularidades, ¿no? Ok, entonces esta es la parte de Data y Analytics. Espero que les haya sido de valor. Principalmente porque ya vamos viendo de que el Data Analytics no simplemente se centra en el nombre, ¿no? Sino que hay un proceso específico para poder transformar los datos, reducir los tiempos de operación que tiene nuestro equipo de trabajo, reducir la carga que pueden tener nuestros procesos a una única tabla maestra y aparte aplicar técnicas de analítica para poder nosotros crear dashboards, crear indicadores, KPIs específicos a cada necesidad y que nos permita a nosotros tomar una mejor decisión al momento en el que se requiera. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que ya viene más que todo a la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? En conjunto Data Analytics, más adelante voy a dar ciertos comentarios como estas dos secciones que puede parecer, ¿no? De que están sumamente separadas, en realidad no están, pueden incluirse, pueden estar relacionadas. Y voy a soltarles la pregunta, así como lo hice en un principio con Data Analytics. Si han utilizado ustedes anteriormente inteligencia artificial. ¿Ok? Esa es una pregunta de un sí o un no. Lo que nos va a permitir a nosotros es conocer si efectivamente podemos partir ya con conocimiento avanzado o simplemente empezamos nuevamente desde cero, ¿no? Ahora, dentro de esas herramientas de inteligencia artificial, se entienda, ¿no? Cómo utilizar ChatGPT, por ejemplo, utilizar servicios como Claude, de Anthropic, que ya son servicios por fuera de AWS, y que nosotros, ahora en breve lo voy a comentar, dentro de la nube de AWS hay un servicio específico que nos permite tener estos modelos sumamente grandes, chiquitos, que tienen múltiples funciones y centralizarlos en un único lugar para que nosotros lo podamos consumir. Siguiente, por favor. Y ahora sí, esta es una pregunta no de para que ustedes seleccionen, sino para que ustedes escriban, ¿para qué crees que es útil la IA generativa? ¿No? Esta es una pregunta que en muchas ocasiones genera respuestas encontradas, porque muchos creen que la IA generativa únicamente es para que nos brinde nuevas ideas o para que resuelva eh, la creación de una imagen y demás, ¿no? Entonces sí me gustaría, o estoy muy interesado en que ustedes me comenten cuál es la utilidad que ustedes le han encontrado a la IA generativa, ¿no? Para esto sí van a tener un poquito más de tiempo, tal vez unos 30 o 40 segundos, algo sumamente corto, no es necesario que se explayen demasiado para poder, a partir de esa información, darle ciertos comentarios que le pueden ser de valor e inclusive traspasarlo a sus organizaciones como herramienta o como utilidad que le pueden encontrar al uso de estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Ok, en este caso tengo ahí internamente me han dejado una pregunta. La utilidad que le encuentran a la IA generativa va más que todo relacionado al uso, por ejemplo, ¿qué es lo que me comenta? Sí, o sea, justo lo que les comento, ¿no? A la interna me han colocado que la utilidad que le han visto a la IA generativa es simplemente pues a generar nuevas ideas, ¿no? En este caso, ideas como eh, dar, cuando hablamos de un equipo de marketing, por ejemplo, si no les ha permitido completar ideas, no se preocupen, lo tengo ahí, me han dejado algunas palabritas también. Eh, a ver, nuevamente, empezamos, ¿no? Para el caso de la pregunta, ¿para qué crees que es útil la IA generativa? Y omitiendo tal vez un poco el lado de la respuesta que se hayan brindado, la utilidad de la IA generativa va más allá de generar texto. ¿Ok? Partamos, por ejemplo, por allá por el año 2020-2021 que se dio el boom de ChatGPT.
en el que todo el mundo lo utilizaba porque brinda, pues, o soluciona un dolor que nosotros veníamos presentando y que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, que son las búsquedas más específicas. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado, por ejemplo, en Internet, por Google, por Edge, qué otro navegador existe por ahí? Y siempre hemos ido a la primera opción, después no encontramos la información que necesitábamos, íbamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y pues obviamente nuevamente estamos con el tema del tiempo, ¿no? O sea, si nosotros buscamos información sumamente rápida, en lugar de estar buscando en 10 páginas, 20 páginas web, simplemente voy a una única fuente, le hago la consulta y pues en base a la consulta que le estoy realizando, pues voy a poder tener una respuesta pues afirmativa en muchos casos, ¿no? Esa es la utilidad de la IA generativa cuando partió, ¿no? Cuando fue su punto de partida. Se utilizó en muchas ocasiones como un navegador más especializado. Y a partir de ahí, Google, Edge y otros empezaron a implementar esta tecnología dentro de de sus buscadores. ¿Qué pasó después? Dieron cuenta de cierta forma que no puede ser únicamente enfocado a la búsqueda de texto, sino que ya empezaron a aparecer, ¿no? A crearse modelos multimodales. Estos modelos multimodales lo que hacen es atracar diferentes vertientes, como por ejemplo texto, también la generación de imágenes, la generación de videos, la generación de audios inclusive. E inclusive ya hay modelos sumamente avanzados que pueden razonar a tal punto que brindan un contexto, ¿no? O la respuesta que brindan es como si la estuviera brindando un especialista en el área, ¿no? Con específicamente el conocimiento que necesita y ya no conocimiento externo. Recuerdo haber leído hace aproximadamente un mes y medio de una inteligencia artificial generativa específicamente para el uso médico, ¿no? Para poder hacer el análisis de las imágenes, por ejemplo, de radiografías y otros. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta de que ciertos modelos nos permiten a nosotros darle esas herramientas a un profesional, por ejemplo, en este caso, el profesional de salud, a que la labor que realiza sea mucho más efectiva, mucho más óptima. Y obviamente sumar dos criterios, ¿no? El criterio del profesional y aparte tener o darle una herramienta que le va pues a aperturar y dar más opciones y que no simplemente nos quedemos con lo que ya conocemos. Ahí vamos a la siguiente, por favor. Y ahí sí, con ello vamos a ir empezando ya lo que es la inteligencia artificial generativa. Esta sección de inteligencia artificial, pues nuevamente lo voy a comentar desde el inicio. Hay algunos valores sumamente importantes, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente IA generativa? En conjunto a lo que les había comentado, ¿no? La IA generativa en realidad nos puede crear nuevos futuros. Me gusta llamarlo así, como nuevos futuros, porque hay ideas que no conocemos, hay modelos inclusive que nos permiten o cumplen ciertas necesidades que nosotros tenemos, y a partir de ahí empieza a construir algo que nosotros en un principio desconocíamos. Podría ser, inclusive hay casos en los que lo utilizamos como una mano derecha, ¿no? Eh, ayúdame por favor, este correo, genéralo con un aspecto más formal o dame ideas para poder proponer a mi equipo en una lluvia de ideas, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, desarrollo de design thinking, entre otros, ¿no? La idea generativa se convierte en nuestra mano derecha. Ahora, justamente en relación a lo que les comentaba, hace ya bastante tiempo apareció el caso de ChatGPT, pero cómo es que esta IA generativa ha empezado a explotarse, ¿no? A ser utilizada no solamente por el público en general, sino por las empresas con la finalidad de hacer que sus procesos tengan un punto de vista externo. Y es pues que prácticamente nos hemos iniciado con pruebas de concepto, es decir, hemos partido de premisas sumamente pequeñas que responden preguntas sumamente básicas, como por ejemplo entender para qué nos puede utilizar, para qué nos puede servir la IA generativa, de qué forma yo puedo validar si estoy utilizando, ¿no? las herramientas que necesitamos, entre otros.
Y una vez que tenemos esos datos, pasamos a una ya puesta en producción. A esta puesta en producción pareciera que lo estuviéramos viendo tal vez como una parte de un proyecto. Sin embargo, veámoslo como que esta puesta en producción ya es hacer realidad las soluciones que habíamos planteado en un inicio, ¿no? Dentro de la prueba de concepto habíamos visto si esto puede funcionar, esta idea A, B, C, D nos puede ser de mucha utilidad, pero ya en la puesta en producción vemos que efectivamente todo lo que nosotros revisamos en su momento se hace realidad. Esto de lo que es prácticamente hacer que la IA generativa nos sea de utilidad, resuelva nuestros problemas y pasar a una siguiente etapa, que es decir, darle valor al negocio. ¿Cómo es que nosotros podemos aprovechar la IA generativa? ¿No? Porque en un primer caso atacamos los dolores, ¿ok? Es decir, le ponemos un parche a esa heridita que tenemos, pero y empezamos a ver lo siguiente, ¿cómo le damos valor al negocio utilizando tecnologías como la IA generativa? Es decir, ¿qué más podemos hacer con esto? Podemos tal vez relacionar diferentes servicios, podemos tal vez transformar el modelo de negocio que nosotros tenemos el día de hoy y hacerlo más tecnológico, hacerlo más productivo, tal vez más amigable al usuario. eh, Podemos reducir los tiempos o aumentar la productividad en específico, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta aquí, por ejemplo, que ya no estamos en la parte en la que eliminamos los dolores que tenemos, sino que vamos más allá, nos salimos de la caja que tenemos de contexto y vamos quiero encontrarle el valor que puede impulsar a mi negocio cuando yo utilizo la idea generativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que funciona la IA generativa? Esta parte es un poquito más técnica, se podría decir, pero todo está basado en modelos fundacionales. ¿Ok? Estos modelos fundacionales son ChatGPT. ¿Ok? Es un modelo que únicamente en su primera versión te manejaba texto, pero que después con el paso del tiempo estos modelos fundacionales han empezado a atrapar tareas que ya no son tan básicas como la generación de texto, sino que empezaron a comprender con técnicas como por ejemplo la cadena de pensamientos, ¿no? Para hacer que este modelo empiece a razonar o que de cara a nosotros la respuesta que nos está brindando está siendo razonada como si lo hiciera un humano o un experto. Y muy aparte, pues ya se empiezan a atacar otras tareas, ¿no? Como por ejemplo lo que le había comentado también, la generación de imágenes, la generación de videos, inclusive pues en la parte de detección de qué dolores tenían en este caso el problema de salud, ¿no? El caso de las radiografías médicas. Dicho esto, vamos a los casos, a los tipos de modelos fundacionales que se pueden encontrar. ¿Ok? Cuando tenemos nosotros casos, por ejemplo, de texto, hay modelos fundacionales específicos que nos pueden generar texto, ¿no? Tenemos un ejemplo sumamente sencillo de entender, en el que nosotros le entregamos el punto de partida o el prompt, si es que lo queremos ver desde un punto de vista más técnico, que dice, ¿no? Resumir los artículos sobre el impacto de caminar en la salud del corazón. Y pues la salida es hacer 10.000 pasos por día, es óptimo para mantener un corazón sano, ¿no? O sea, ya el modelo fundacional generó a partir del valor de entrada una salida que tiene mucha relación, mucho sentido. Hay otros modelos fundacionales que son de texto a vectores o embeddings, que o para lo que se utiliza principalmente es cuando tenemos una gran variedad de datos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos de nosotros dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, dentro de nuestros procesos, tenemos múltiples documentos que son sumamente importantes? Como por ejemplo tenemos documentos en PDFs que son de las políticas que tenemos en la organización, tenemos documentos sobre el reglamento que tenemos que seguir, tenemos documentos sobre particularidades en las que debemos mantener todo lo que se cree. Entonces, ¿cómo es que nosotros, al momento que, por ejemplo, le realizamos alguna consulta, podemos determinar efectivamente, ¿sabes qué? Quiero utilizar este documento de políticas. Quiero utilizar este documento de reglamentos en este momento.
o vístolo de una forma más granular, si tenemos un archivo de políticas con 100 políticas, ¿no? Una, 2, 3, 4, 5, hasta el número 100, ¿cómo es que nosotros hacemos que la pregunta que yo estoy realizando únicamente se centre en las 10 primeras políticas o en las 10 políticas más relevantes que respondan a la pregunta del usuario? Si se dan cuenta, ya es una forma diferente de pensarlo. Para ello nosotros nos valemos de modelos fundacionales de texto a embedding, es decir, pasamos una de esas políticas a un vector y luego con técnicas como por ejemplo el RAG o el Retrieval Augmented Generation, en el que hacemos esa búsqueda semántica, ¿no? Encontramos las relaciones que pueden encontrar, que se pueden, pueden existir, para que nos brinde, ¿no? Una respuesta más precisa y no tan exagerada o ida por fuera de lo que nosotros estamos buscando. Y por último, tenemos modelos fundacionales que son los conocidos como multimodales, ¿no? Estos multimodales, tal y como su nombre lo dice, atacan múltiples modos. Es decir, ya no solamente te generan textos, sino también te pueden generar imágenes, te pueden generar videos. En algunos casos hay modelos específicos que te generan videos. Y simplemente nosotros poniendo el prompt, es decir, podemos indicarle, ¿no? Genérame un video de 10 segundos en el que vea un avión pasar por un paisaje. Y ya el modelo lo hace. Entonces, si se dan cuenta, ya podemos ir reduciendo la necesidad tal vez de contratar un servicio especializado de cámaras, un profesional que tenga acceso a un avión. Y nos podemos brindar, o nos podemos apalancar en una primera instancia de un modelo multimodal que nos responda a esa premisa. ¿Ok? Ahí, Sandra, por favor, la siguiente. ¿Ok? La IA generativa como tal tiene que ser utilizada para poder nosotros agregarle valor comercial, ¿no? Podemos habilitar nuevas experiencias, es más, ya estamos viendo desde hace poco tiempo en realidad que en los bancos, e inclusive internamente, hay casos en los que se utiliza estas herramientas de inteligencia artificial para darle una mayor importancia a lo que desea nuestro cliente, ¿no? Es decir, generarle una respuesta en función de las necesidades que ellos presentan y evitar que haya sobrecarga en nuestro recurso humano. Es decir, dejamos que nuestro recurso humano se especialice o invierta su tiempo en actividades que generan mayor valor y ponemos como primera barrera o como primera etapa que nuestro cliente o nuestros colaboradores dentro de nuestra empresa vayan a esta fuente para poder resolver esas consultas. En conjunto con ello, pues tenemos el caso de aumentar la productividad, ¿no? Si nosotros reducimos los tiempos operativos, también aumentamos de cierta forma la productividad, porque vamos a destinar los recursos, sean horas hombre o sean horas máquina, qué sé yo, a que puedan desempeñarse de una forma en específico, mientras que destinamos esos recursos sumamente valiosos a tareas que son más o que necesitan ese aspecto humano para poder ser resueltas. Tenemos también otro valor comercial que es el lado de la información, ¿no? En muchos casos nos ha pasado en la parte de proyectos en las que la información está sumamente dispersa y en conjunto a lo que es Data Analytics, cuando ya centralizamos estos datos, podemos hacer uso de la IA generativa para poder pues, atacar, ¿no? Ese dolor que es encontrar la información que necesito en el momento necesario. Y obviamente la creatividad, ¿no? Estos modelos fundacionales se basan o funcionan en base a probabilidades, por lo cual es probable en algunos casos que me devuelvan muchos valores de sumamente gran valor y en otros casos pues reducimos ese valor, pero son más específicos en la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Ok? Ahora, hay casos de uso de IA generativa, en específico la mejora de experiencia del cliente, aumentar la productividad de los empleados, mejorar las operaciones comerciales, creatividad, está sumamente relacionado a lo que ya hemos comentado. Yo sé que cada uno de ustedes dentro de sus procesos, organizaciones, ya está viendo, ¿no? Dónde es que puede implementar esta herramienta IA generativa y con gusto TUSPAS está
completamente dispuesto a brindarles ese soporte o esa ayuda que ustedes necesitan. ¿Ok? Ahí la siguiente, obviamente ya esto es parte de la IA generativa, ¿no? Estamos viendo un cambio sumamente grande en diferentes industrias, tanto a nivel de telecomunicaciones, automotriz, el ejemplo que les había comentado hace breves en el tema específico de salud. Entonces ya no está estancado simplemente a un buscador, como había nacido en su principio, de encontrar las respuestas, sino que ahora ya ataca las necesidades específicas en otros lados, ¿no? Dentro de Amazon tenemos diferentes servicios, como por ejemplo, ¿no? Amazon Bedrock, que es es específicamente el lugar o el servicio en donde están ubicados diferentes modelos fundacionales, ¿no? Es decir, podemos encontrar los modelos de la familia de Anthropic, que son Claude, el Claude 3.5, 3.7, ahora breves también ya está inclusive el Claude 4. Otros modelos como por ejemplo los Llama, que son de Meta. Inclusive Amazon provee ciertos modelos específicos, que son los modelos Nova, ¿ok? Que ya son gestionados únicamente y entrenados por Amazon Web Services. Y aparte hay otros modelos o otros servicios como el SageMaker AI, que ya es para poder administrar la infraestructura para modelos de Machine Learning. Es decir, ya nos vamos alejando de la parte abstracta y vamos entrando, por decirlo así, al fierro, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo para este modelo de Machine Learning específico necesito una máquina uno, máquina 2, máquina 3 con tantos recursos en especial. ¿Ok? Y ahora vamos empezando ahí, apóyame con la siguiente, aquí está. Un caso de éxito en específico, que es el chatbot conversacional. Se realizó un bot tutor. ¿Ok? En este caso del bot tutor, hubo la necesidad de brindar un apoyo constante a los alumnos de este bot tutor. Es decir, el bot iba a tener una gran documentación de diferentes cursos y obviamente los alumnos que le respondieran y van a tener esa base de conocimientos, ¿no? ¿Qué beneficios obteníamos de esto? Pues obviamente reducir el tiempo y costos de soporte al cliente, es decir, el docente o el tutor ya no tenía que estar 24/7 respondiendo a las consultas, sino que esas tareas se las destinaba ya a esta herramienta de inteligencia artificial. Y aparte también se encontró que hubo una satisfacción del usuario enorme, porque obviamente habían consultas que podían ser resueltas en una primera instancia en 5 minutos, pero el docente obviamente porque por las propias actividades que realiza, se respondían un día, 2 días después, ¿no? Imagínense pasar de 24 horas, 48 horas a una respuesta que te toma menos de 10 segundos, ¿no? Es un aumento en productividad y satisfacción enorme. Esta es la arquitectura que hemos manejado, ¿ok? Justamente el servicio que les comento de o en donde estaba guardado esa documentación que utilizaba el tutor era dentro de una plataforma de Moodle que está ubicado arriba a la derecha. ¿Ok? Y a partir de ese proceso o ese servicio externo, nosotros nos centralizábamos la información y con ello pues generábamos valor, es decir, y le pasábamos toda la información necesaria al bot para que pudiera responder efectiva y eficientemente las preguntas que hacía el usuario, ¿no? No nos centramos únicamente en canales de comunicación, por ejemplo, la web, sino que también pueden haber otros canales de comunicación, por ejemplo, Twilio. Actualmente inclusive se está trabajando un canal de comunicación nuevo, que es el Microsoft Teams, para poder implementar las funcionalidades o tener todo ese núcleo de funcionamiento en Amazon Bedrock, pero que el canal de comunicación sea de cierta forma independiente, ¿no? Que pueda atacar diferentes necesidades en función de los recursos de los que ya disponen ustedes. Y eso sería por mi parte. Espero que les haya sido de mucho valor la parte de Data Analytics, la parte de GenAI. Sí, vamos a pasar una ronda de preguntas de aproximadamente unos 5 minutos en las que ustedes pueden explayarse por completo. eh, y yo voy a estar aquí para poder responderlas e inclusive profundizar en algún momento más adelante, ¿no? Sí, perfecto. Ahí pueden hacer sus preguntas en la parte donde dice preguntas y respuestas. Pueden dejar su pregunta también por el chat.
Y si quieren levantar la mano para darles el pase para hablar, también están bienvenidos. Justo acá tenemos una pregunta, nos pregunta Carlos Piperno, ¿cuáles son los tiempos aproximados para implementar una arquitectura de datos ordenados y cuáles son los recursos en términos ejecutivos destinados al trabajo, en términos horas sombra? ¿Hay que armar un equipo ad hoc? Sí, ahí a la pregunta que me realizas, sí, va a depender mucho del caso que tú estés realizando. O sea, hay casos en los que simplemente hay que, por ejemplo, traspasar o hacer el traspase de la información que está en un lado, en una base de datos Oracle, como habíamos visto en el caso de éxito on-premise, y hay que, de cierta forma, encontrar un equipo capacitado que pueda tal vez gestionar esa nueva base de datos, pero que ya no va a estar en Oracle, sino que ahora va a estar dentro de la nube de AWS. Con ello, pues hay que ver qué transformaciones se le van a realizar, ¿no? Porque hay que entender que cada transformación es independiente. Pueden haber casos muy complejos en los que las transformaciones dependen de múltiples tablas, de múltiples fuentes, y hay otros casos que son más sencillos, ¿no? Sí es necesario armar un equipo que esté, de cierta forma, con entendimiento de las problemáticas que se están presentando antes para poder encontrar la mejor solución o la mejor estrategia que solucione ese problema. Perfecto, ahí espero, Carlos, que hayamos absuelto tu duda. Bueno, ahí también estamos esperando abiertamente sus preguntas si tienen alguna duda de lo que se ha visto durante este webinar. Los invitamos a participar. Listo, justo. En la arquitectura última que presentaste, la Fundación Rome, la del cliente del chatbot, ¿qué función cumple Bedrock? ¿Usas alguna base de datos vectorial o no es necesario? Sí, la función, a ver, entendamos que el servicio de Bedrock como tal es un servicio que centraliza los modelos fundacionales, ¿ok? Es decir, tenemos múltiples modelos y escogemos uno en específico, ¿ok? Y todo mediante una misma API, es decir, mediante un solo punto de conexión nosotros podemos hacer uso de esos diferentes modelos. Esa es la función que cumple, ¿no? Servirnos los modelos fundacionales. Ahora, la parte de la base de datos vectorial, sí, efectivamente, porque nuevamente la funcionalidad o la utilidad empieza de una base de datos vectorial cuando desconocemos la información. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en un curso, entrando nuevamente al del tutor, estamos en un curso de Excel básico. ¿Ok? Y en el curso de Excel básico tenemos diferentes PPTs. Uno que ataca, por ejemplo, la introducción, otro que es la estructura del mismo Excel, otro documento del mismo curso, ¿no? Horarios, fechas importantes y demás. ¿Ok? Cuando desconocemos esa información, a pesar de que yo te lo comento, puede ser que internamente nosotros no conozcamos la información, utilizamos una base de datos vectorial. Es decir, ese PPT nosotros lo vectorizamos, lo guardamos en una base de datos vectorial y cuando un alumno haga la consulta, se hace una búsqueda semántica. ¿Para qué? Para poder encontrar ese punto perfecto o ese punto ideal en el que solamente la información necesaria responde a la pregunta. ¿Ok? Sí es efectivo, o sea, sí es necesario en este caso porque desconocemos la información. Caso diferente hubiera sido si es que nosotros ya tenemos conocimiento de qué cosa es lo que va a ir en cada documento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos una base de datos estructurada, es decir, tenemos columna A, B, C y D, ¿ok? Y tenemos con ello la definición de para qué sirven esas columnas. ¿Ok? Entonces no es necesario tal vez meter una base de datos vectorial ahí porque ya tenemos la definición. O sea, ya partimos de un conocimiento previo. ¿Ok? Ahí no sé, espero haber respondido tu Sí, consulta. justo ahí hay dos, tres preguntas más. La primera sobre el último caso, el uso de Twilio que mostraste solo para la utilización de la funcionalidad WhatsApp. Ah, ya, sobre el último caso, el uso de Twilio que mostraste solo para la utilización. No, en este caso en específico del proyecto que se realizó, sí efectivamente está únicamente atacando la necesidad de WhatsApp, ¿ok? Porque ya tenían sus números destinados a ese fin. Sin embargo, sí se ha trabajado en otros casos, ¿no? Por ejemplo, para hacer el uso de mensajes de texto,
¿ok? E inclusive Twilio nos ofrece una API que se llama Conversations, ¿ok? Es como que un módulo extra que nos permite a nosotros tener ese punto de partida, conversation, a partir del cual nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que esto vaya a WhatsApp, pero aparte la misma información quiero que vaya a una versión web. Y aparte quiero que vaya a una versión muy específica o mi canal de comunicación que ha sido desarrollado específicamente para esa funcionalidad. ¿Ok? Entonces, sí, para el último caso, efectivamente, lo hemos utilizado únicamente para WhatsApp, pero sí hemos hecho pruebas para poder validar otros casos de uso, ¿no? Y es justamente también te lo digo con conocimiento de uso, ¿no? Ahí Listo. veo Y ujú. una última pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que han encontrado a la hora de ordenar arquitectura de datos y en la etapa de implementación de IA generativa y cómo se han superado? Ya, en la parte de ordenar la arquitectura de datos es saber las múltiples fuentes que existen, entender si estas están estructuradas o no están estructuradas, o si están semiestructuradas, cómo es que vamos a manejar esos datos que no están estructurados, porque muchas veces está ahí el dolor, ¿ok? De tener que centralizar y enfocar la solución únicamente pues, en los datos que son relevantes. Esa es la parte más compleja, ¿no? Porque una vez que nosotros ya tenemos todo centralizado, o ya tenemos un orden, lo demás es simplemente construir a partir de ese orden, ¿no? A mí me gusta comentarlo de esta forma, es partimos de un desorden, lo complicado es ordenar esa información en la parte de ver qué servicios vamos a utilizar, cómo es que lo vamos a hacer y únicamente pues lo centralizamos, a partir de ahí empezamos a construir. Y sobre la siguiente pregunta, si en la etapa de implementación de la IA generativa, ¿qué problemas hemos encontrado? Principalmente el uso de los datos. Cuando tenemos datos o información poco útil, la respuesta que nos puede brindar el bot va a ser poco útil. No va a haber un valor sumamente grande, ¿no? Vamos a estar ahí limitados a la información que se le proporciona. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer o cómo es que trabajamos en esa sección? Pues o nos juntamos con el equipo, con los clientes y demás y decimos, ¿sabes qué? Hay que ordenar estos datos, limpiarlos de cierta forma para poder iniciar con el desarrollo. O, por último, pues mediante también tecnología, un modelo de inteligencia artificial generativa, vamos pues sectorizando, diferenciando, estos datos son de valor, estos no, y vamos encontrándole pues solución a esos casos, ¿no? Ya hemos trabajado inclusive con un proyecto mucho valor, con el cliente que eran 20% efectivas, 30% efectivas, pasó a un 90%, 95%. Ahí creo que Listo. hay más preguntas. Sí, justo acá dos preguntas. Una, si abre un chatbot para uso público, ¿qué me asegura que no lo usarán maliciosamente? Y otra es, ¿cómo haces para diferenciar que el bot responda lo que se le ingesta como información y no combine con la información de modelos? Ah, ya. A ver, en la primera, ¿no? Si abro un chatbot para uso público, ¿qué me asegura que no lo harán maliciosamente? Pues ahí hay que poner, de cierta forma, medidas de seguridad, ¿no? Podemos poner un login, pues, son únicamente para que esté centralizado en nuestros usuarios que están siendo aprobados. Ahora, en el caso de que esté abierto al público, hay servicios como, por ejemplo, el Amazon Rate, ¿ok? Que nos permite, por ejemplo, limitar la información, es decir, no vas a responder, el modelo no va a responder en función a... Hey, Giovanni, creo que si puedes responder, por favor. Este, Sí, creo que estoy con el internet. A ver, de espérenme un momento. nuevo, porque el internet se está cortando, me parece. Sí, a ver, espérenme un momento. Listo, a ver. Hola, hola, ahora sí me escucho mejor.
Ahí, Gabriel, ¿me confirma si se me escucha mejor? Sí, 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 se escucha mejor. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Sí, y Se ahora sí escucha se bien, escucha bien. Gabriel. Ujú. Ah, ya, ok, gracias, gracias. Sí, entonces hay diferentes servicios que nos pueden servir a nosotros para poder limitar, ¿no? Ese uso o que la persona que está haciendo está utilizando este chatbot vea que va a tener muchas restricciones, ¿no? Al momento de responder con esa información. Ahora, hay que entender de que si el bot va a tratar con información sensible, no podemos habilitar ese servicio al público, ¿no? Habría que poner ya servicios, o no tanto servicios, sino que poner métodos previos al acceso a este chatbot para limitar o reducir ese riesgo que está ahí. Perfecto. ¿Y cómo haces para diferenciar que el bot responda de lo que se ingesta como información y no combine con la información de los modelos? Porque entiendo que los modelos tienen información muy general. Ujú. Aquí hay dos casos, ¿ok? El primero de ellos es, podemos utilizar estrategias como el RAG, es decir, el RAG utiliza efectivamente una base de datos vectorial. A partir de esa base de datos vectorial, nosotros extraemos un cierto grupo de información y de cierta forma forzamos a que el modelo responda únicamente con esa información. ¿Ok? Hay otro servicio, por ejemplo, adicional, que está también en Amazon, que nos permite limitar o, de cierta forma, mantener el contexto de la respuesta únicamente con los documentos que están siendo utilizados como base de conocimientos. ¿Ok? O inclusive podemos ir a algo más específico, ¿no? Dependiendo del caso de uso, que es entrenar un modelo, ¿ok? Únicamente con la información que nosotros tenemos. Y de esa forma ya vamos limitando pues el acceso o que haya alucinaciones, ¿no? Porque más que todo va por ahí. ¿Cómo hacemos que mi bot responda con información específica y no información general? Pues aplicando estrategias, técnicas, entre otros, ¿no? Depende mucho del caso de uso, pero sí es posible hacer eso. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para un uso responsable de la IA generativa para los que recién estamos adentrándonos en este mundo? Si es que se está viendo como una pregunta de uso personal, utilícenla. Utilícenla. La herramienta está ahí, la pueden utilizar en cualquier momento. ChatGPT creo que tiene su versión gratuita y es una herramienta más. O sea, no es una herramienta que nos va a quitar trabajo, no, al contrario, nos va a brindar las herramientas para poder ser más productivos en nuestro trabajo. Entonces, no nos quedemos con la idea de que no la debemos utilizar. Ahora, si hablamos de un uso responsable, hay que tener también en consideración, ya por el lado tal vez un poco ambiental, ¿no? Cualquier modelo de inteligencia artificial generativa utiliza recursos computacionales, y estos recursos computacionales lamentablemente se sirven pues de recursos como el agua para poder ser enfriado, ¿no? Entonces, limitar tal vez el uso a preguntas que nosotros encontremos de valor sería un buen punto de partida. Porque pues vámonos ya por el lado más humano, ¿no? Más ecológico. Pero por otro lado, también hay que encontrarle valor, ¿no? Porque es una herramienta que está ahí, nosotros la podemos utilizar para hacer nuestros procesos más productivos, y esto es una cadena, ¿no? Si nuestros procesos son más productivos, el servicio o el producto la acción que yo esté realizando, pues va a impactar en la siguiente etapa. Y esa etapa, pues, es un círculo vicioso en la que todos empiezan a ser beneficiados por un uso muy particular de esto, de esta tecnología. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. No se olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados justamente de estos webinars que estamos dictando. No se pierdan ninguna información. Vamos a tener webinars de migración, de analítica de datos, de inteligencia artificial, también enfocada por sectores. No se olviden en seguirnos. Y también les voy a pasar un link acá por el chat, para que ustedes puedan, si están interesados en conocer más sobre inteligencia artificial, sobre
analítica de datos sobre migración, tienen un caso de negocio, tienen un problema, una oportunidad de mejora dentro de su empresa que les gustaría mejorar con analítica, con inteligencia artificial, les dejo el link justamente en el chat, no sé si lo pueden ver, me confirman, para que puedan agendar conmigo y ayudarlos a explorar los casos de negocio que ustedes tienen, los casos de uso. Listo, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en una segunda oportunidad. Muchas gracias por su tiempo.